Cuando yo me declaro memoria histórica del cartel de Medellín es porque soy la memoria histórica. Es una persona aterradora. A mí me fascina que me busquen para entrevistarme. Soy experto en terrorismo. Yo soy el único hombre en Colombia del cartel de Medellín. Se dice que es el único sobreviviente, eso no es cierto. A Popeye se le puede creer con beneficio de inventario. Si no hubiera así existido Pablo Escobar, Popeye sería irrelevante en la historia de Colombia. Colombia estuvo en jaque por Pablo Escobar y sus secuaces. ¿Este personaje vale para ser héroe de Colombia? Disfruta enormemente sus historias como un evangelista de Pablo Escobar. La mejor crítica a un personaje como estos, tan adicto a la pantalla, es ignorarlo. Uno no puede escoger solamente a los buenos para construir esa historia. Porque mi fin es ser senador de la República de Colombia. Creo que es alguien que no está bien de la cabeza. Pueden salir 500 periodistas a decir 1000 cosas, pero la bomba del avión de Avianca fue real. No solo que cuenten la verdad, sino que solo cuenten verdad. Medellín es conocida y respetada en el mundo por Pablo Emilio Escobar Gaviria. El mundo sabe quién es Medellín. El turismo de Medellín es de Pablo Escobar, de Popeye y de cocaína. Ese es el turismo de Medellín. ¿Quién va a venir del primer mundo a ver un edificio de 7 pisos aquí? Hola, ¿cómo está, señor? ¿Cómo le ha ido? Yo soy el único hombre en Colombia del cartel de Medellín. Soy experto en terrorismo. Tuve el mayor profesor del crimen que se llama Pablo Emilio Escobar Gaviria. El cartel de Medellín tenía más de 3000 sicarios, de los cuales quedamos 4 en el mundo. El único en Medellín soy yo, porque en esta tierra encima o debajo de ella, aquí no me voy. ¡Gracias! ¡Oh! Yo me llamo John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye en el bajo mundo. Soy youtuber, activista político, escritor y estoy haciendo pino en la actuación. Soy un guerrero, sobreviví a 23 años, 3 meses en las prisiones más duras de Colombia. Yo soy una figura pública porque llevo en los medios de comunicación más de 30 años. Los ríos de tinta que rodaron en el mundo a raíz de la guerra que tuvimos nosotros al lado de Pablo Emilio Escobar Gaviria en contra del Estado colombiano y para tomar la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica fue una cosa brutal. Porque en lo del cartel de Medellín, la realidad supera la ficción. Cuando yo me declaro memoria histórica del cartel de Medellín es porque soy la memoria histórica. El narcotráfico en Colombia se inicia ya de manera significativa en los años 70 con la bonanza marimbera. Fue prácticamente el resultado de unos gringos que llegaron a Colombia a buscar marihuana, a buscar la Santa Marta Gold, y eso fue aprovechado por familias samarias y por gente de La Guajira para embarcarse en esta bonanza. Sin embargo, fue una bonanza pasajera y vino otra sustancia que se convirtió en un mucho mejor negocio, que fue la cocaína. El país al principio lo vio como algo más bien anecdótico, pues habían ahora unos nuevos ricos, inmensamente ricos. Usted tiene mucho dinero, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy personal, es algo muy íntimo, pero de todas maneras quien esté interesado en saber qué cantidad de dinero tiene el señor Pablo Escobar lo puede investigar en la Administración de Impuestos Nacionales o en la Administración de Hacienda. Queremos mucho a Colombia, la amamos y por eso nosotros
Nos gusta invertir mucho en Colombia porque no como otras personas que le están llevando los capitales para otra parte. Nosotros queremos a Colombia y queremos que Colombia sea grande. Cuando Pablo Escobar se volvió figura, al comienzo el tipo era celebrado. El Atlético Nacional se volvió grande gracias a Pablo Escobar. Las nuevas reinas de belleza nacieron en el narcotráfico, que fue cuando el Reinado Nacional de Belleza se volvió identidad nacional. Los políticos colombianos comenzaron a mostrar su poder con el narco. Los ricos de este país le vendieron casas, pinturas, muebles, negocios a los narcos. Era un país inicialmente pues que convivía con la mafia, porque la mafia estaba comprando propiedades, trayendo dinero al país, automóviles de lujo. Se empezó a ver cierto esplendor. El propio López Michelsen creó la ventanilla siniestra durante los años 70. La ventanilla siniestra era una institución del gobierno en que se podía cambiar los dólares obtenidos en el exterior sin muchas preguntas, y obviamente se utilizó para un lavado encubierto desde el mismo gobierno, y con eso se resolvió el problema de la balanza de pagos. El más grave problema es el económico y por ende el social, que sirve de caldo de cultivo a la inconformidad armada. El problema con los narcotraficantes comienza realmente en el 83, 84, cuando comienzan a tener aspiraciones políticas directamente. Por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas. Y no solamente nos oponemos, sino que luchamos contra la extradición. No debemos olvidar que hasta en los años 80 el país se lo habían dividido entre liberales y conservadores. O sea, los ricos de este país habían decidido dominar el país. El narco surge como un gran Robin Hood, como un revolucionario, como un personaje que va a meterse al lugar de los ricos, es la entrada del pueblo a los ricos, para quitarle a los ricos y darle a los pobres. Se creó el Robin Hood antioqueño, de ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante, porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Buscaron permear directamente a los partidos políticos. Pablo Escobar llegó a ser congresista suplente, miembro de la Cámara de Representantes. La clase política presentó resistencia, neutralizó las aspiraciones de los narcotraficantes, pero en general en el país se pensaba que en ese entonces la respuesta a los narcos no iba a ser tan violenta. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines. La primera vez en mi vida que yo oí hablar del narcotráfico, de los narcotraficantes, de los sicarios, fue en abril del 84, cuando asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla. Fue como uno de los primeros magnicidios que hubo en Colombia, perpetrado por el cartel de Medellín, por los narcotraficantes. Me impactó profundamente, yo tenía 10 años. Más adelante, mi papá es víctima de un atentado del que milagrosamente sale ileso. Yo creo que para la inmensa mayoría de los colombianos, hasta ese momento, los carteles eran algo ajeno, los carteles de la droga eran algo relativamente lejano. Para mí se convirtieron en el eje central de mi vida, pues nos tocó prácticamente ir al exilio por cuenta de esta violencia narcotraficante. La violencia propia del narcotráfico le llegó muy de cerca a la gente que vivía en las ciudades. Con el conflicto armado pasó que en una instancia, en un momento determinado, pudimos separar al país que vivía inmerso en el conflicto armado y a aquel que estaba inmune y que casi que se atrincheraba en las grandes ciudades rodeado de seguridad y tratando de protegerse de este asunto.
acaba de estallar un poderoso artefacto. Aquí alcanzamos a divisar numerosos muertos y heridos. El cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y nosotros, como sus lugartenientes, arrodillamos la República de Colombia. Muchísima atención. Acaba de cometerse un atentado contra el director del diario El Espectador aquí en la ciudad de Bogotá, don Guillermo Cano. En el momento en que él salía... Atención, Caracol está en capacidad de informar al país que fue encontrado sin vida el Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos. Yo planeé el secuestro y asesinato del Procurador Carlos Mauro Hoyos. Yo lo ejecuto, lo secuestro y lo ejecuto. Infortunadamente tenemos que informar que ha fallecido el precandidato presidencial al liberalismo, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Yo participé en el asesinato del doctor Luis Carlos Galán, consiguiendo la ametralladora y pagando el dinero por la muerte del doctor Luis Carlos Galán, y estuve en el planeamiento de su asesinato. Por lo menos entre 100 y 150 kilos de dinamita fueron colocados en el vehículo Chevrolet 87. Un camión repleto de dinamita fue colocado frente a las instalaciones del edificio del DAS, que se llevó totalmente... A mi juicio, Diana y sus compañeros no están secuestrados. La República de Colombia es molida a punta de bombas. Terrorismo bravo y los muertos. Empezamos a acorralar la clase política y enfocarnos hacia la clase política. Y todas las bombas que había en el país, eso fueron moliendo la opinión pública. Porque había mucho inocente muerto, entonces la gente empezó a presionar de que había que haber un arreglo con el narcotráfico. Entonces se llega a la catedral. Uno se levantaba y las noticias no parecían tener ninguna lógica. El dolor absurdo. Todos los días, yo me acuerdo, yo tenía 16 años, 17 años, ponían bombas y era absolutamente normal uno esperar el siguiente totazo. Ponían, mataban, asesinaban, secuestraban, volaban aviones. Me salí, miré cuando vi la llamarada, solamente se veía el tabaco del avión que iba incendiado. 7 de la mañana y nos enteramos pues de una bomba, un avión que cayó, que explotó. Pues realmente en esa época era algo medio normal, ¿no? Cada mes estaba sucediendo esto. Nos habíamos despedido de mi papá, iba a dictar unas conferencias a Cali y pues nunca nos imaginamos que esto iba a pasar. Qué increíble que un avión explotara en el aire y en un acto terrorista simplemente para supuestamente atentar en contra de un político. Inicialmente me perfilaba como, pues para seguir los pasos de mi padre, que era Gerardo Arellano Becerra, un importante tenor colombiano de la música nacional y de la música internacional, también pasando por la lírica. Pero desafortunadamente cosas como estas tan violentas que hemos sufrido, en el caso nuestro, la voladura de este avión donde pereció mi padre, pues hacen que la vida cambie, que los rumbos tomen otro destino. Naves destrozos se produjeron en el interior del diario El Espectador. ¿De qué se trataba la guerra contra el Estado? En esencia, que el Estado debía permitirle a los narcos poder vivir en Colombia, no extraditarlos y dejarlos que disfrutaran de su fortuna. En representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Los obligamos a cambiar la Constitución que tenía 80 años, a ser una constituyente, para cambiar el artículo 35 de la Constitución Nacional que permitía la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Los obligamos a hacer una cárcel para nosotros. Desactivaban bombas en centros comerciales, desactivaban bombas cerca de colegios. Todos los colegios, y se lo recordará a la gente de esta generación, tenían simulacros constantes de qué hacer en caso de bomba. Eso es lo que sucede durante una guerra. Y Colombia estaba en guerra con el narcotráfico, o con el empeño de los narcos de tomarse el país por la fuerza, de doblegar a las autoridades para hacer lo que les diera la gana.